Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este llamado Vivir para Inspirar, ¿ok? El día de hoy estoy de verdad muy emocionado por el episodio de hoy. Vamos a hablar de los dones y los talentos. Y para esto quise traer una persona que tiene más experiencia que yo, ¿ok? Una de las personas que a mí en lo personal me ayudaron cuando regresé al camino de Dios. Un pilar en mi fe, honestamente sí lo puedo decir. Una persona que siempre me inspiró a mí a ser mejor y a llegar y a lograr ser la mejor versión de mí, ¿ok? Me siento muy bendecido de poderlo llamar mi sacerdote porque fue mi sacerdote por 4 o 5 años, mi mentor y más que nada mi amigo, ¿ok? Padre, ¿cómo está? Hola Giovanni, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto, ¿verdad? Ahorita que ya estás experimentando la paternidad a todo lo que da y eres de mis jóvenes, parroquia hermosa de Guadalupe. Te agradezco mucho por esta invitación a todos los que nos están viendo, escuchando. El Señor los fortalezca y pues aquí estamos para dialogar y compartir nuestra fe, cada uno de nosotros. Ok, gracias Padre por tomarse el tiempo honestamente y por apoyarme, ¿no? En esta nueva locura que se me ocurrió y más que nada transmitir el mensaje de Dios a los jóvenes y más que nada, pues sí, ¿no? Como le dije, es un tema que honestamente siento que es muy importante y no me siento con la capacidad de explicar algo así porque siento que es un pilar para que la gente pueda lograr sus metas y sus sueños que tienen alineados con Dios, ¿no? Así que, pues, no sé, pues ya me dijo, no me ha dicho cuál parábola quiere leer, así es que adelante. Sí, vamos a ver una de las parábolas interesantes que y eso funciona para todas las edades, todos tamaños y colores, para todos nosotros. Cuando Jesús guiaba a la gente, obviamente les pedía, sí, que dieran un paso, simplemente no se quedaran en el nada más seguirlo, ¿verdad? Mucha gente lo seguía, pero él quería que la gente tuviera una solidez en su fe, ¿verdad? Yo te veo, por ejemplo, ahorita a ti, después de tantos años ya que te conocí en Guadalupe y eres totalmente una persona nueva. eh, Te veo ahora sí como un hombre ya estable, ¿verdad? Joven, adulto, estable, porque no solamente la gracia que tienes, el don que vamos a ver ahorita, el don del matrimonio que Dios te concedió, donde te atreviste a hacer la hazaña de proponerle matrimonio a tu novia allá en el lugar donde fueron las bodas de Caná, en Israel, en Tierra Santa, cuando nos acompañaste con Carla a la peregrinación. eh, en medio de tus miedos, dudas y todo lo que todos los hombres tienen que pasar, especialmente cuando tienen que proponer un matrimonio. Sin embargo, hiciste ese paso y todos juntos nos diste ese don a todos, ese regalo de ser testigos de ese momento, eh, que obviamente, si recuerdas, ese mismo día que le propusiste, se pelearon ustedes dos. Entonces, estuvo ¿Cómo fascinante, olvidarlo, ¿verdad? Para no? que veas cómo olvidarlo, sí, sí, y tú así como, ¿qué hice? Sí, nunca se me olvida tu mirada de, ¿y ahora qué hice? ¿Verdad? Acá por poner matrimonio y está enojada. La acabas de probar matrimonio ya feliz y al rato ya está enojada. Sí, sí. Y eso es algo parte del seguimiento con Cristo. ¿Verdad? El seguimiento con Cristo no es nada más. Mucha gente piensa y comete el error de tener en su mente de decir, bueno, si sigo a Cristo se me acaban todos los problemas. Si sigo a Cristo todo me debe de ir bien. Eso es un error, ¿no? Los problemas van y vienen. Los problemas son parte de nuestra naturaleza humana. La enfermedad, ahorita la pandemia. eh, lo que es la diferencia es cómo lo vamos a vivir. Y este tema que vamos a dialogar contigo ahorita sobre los talentos, sobre los dones, sobre las gracias, hay varias maneras de mencionar esto. Entonces, vamos a leer, ¿qué te parece si agarramos el Evangelio de San Mateo en este capítulo 25, del versículo 14 al 30, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo. Entonces lo voy a leer para que obviamente los que no lo han leído, no los que no hayan escuchado esta parábola, eh, vamos a leerlo. Dice, obviamente Jesús está en este tiempo hablando a sus discípulos, a las personas que lo escuchan, entonces está hablando sobre cómo se compara el reino de los cielos, cómo se compara el cielo a la realidad del
cielo a lo de ahorita. Y dice Jesús, dice, el reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les comendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el servo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, Giovanni, este Evangelio de San Mateo, obviamente Jesús está enseñando a sus discípulos, porque Él está viendo. Recuerden que Jesús viene a hacerse un ser humano, viene a cumplir las profecías. De hecho, el Evangelio de San Mateo en muchas ocasiones dice, y esto se hizo para que se cumplieran las escrituras. Eso se hizo para eso, ¿sí? El Evangelio de San Mateo va especialmente escrito hacia los judíos de aquel tiempo. Cada evangelista escribe diferente. Dios inspira, obviamente, pero va escrito con su propio estilo literario, se llama, etcétera, y a las personas a las que les dirige. Y como es palabra de Dios, pues obviamente va escrita hacia nosotros también. Jesús ve miles de personas, literalmente miles de personas que lo siguen, pero también sabe que muchas personas lo siguen por conveniencia. Muchas personas lo siguen por amor, muchos otros lo siguen por cualquier motivo, por cualquier razón, ¿verdad? Dentro de la iglesia siempre vamos a ver tanto sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, como laicos, como cualquier tipo de persona. Y vamos a encontrar que hay personas que tienen buena intención y personas que tienen mala intención. Pero tenemos que saber distinguir la diferencia entre la fe, entre lo que Cristo nos enseña, y la práctica de la fe, que eso depende de la persona. ¿Sí? Muchas personas cometen el error de juzgar a la iglesia de acuerdo a lo que las personas de la iglesia están haciendo. Y dicen, es que por eso no voy a la iglesia, porque son una bola de hipócritas. Es que no voy a la iglesia porque los sacerdotes están abusando de niños y jóvenes. Es que no voy a la iglesia por esto. Y no se dan cuenta que, como el Papa Francisco ha dicho muchas veces, la iglesia simplemente es como un hospital en un campo de batalla. Somos personas heridas, somos personas pecadoras. Pero me gusta una frase que dice el Papa Francisco. Dice, pecadores sí, corruptos no. Sí, hay una diferencia. Yo siempre te admiré, Giovanni, porque eres un joven muy auténtico, ¿verdad? Eso es si hablamos de dones, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los dones? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos? Ahora escuchábamos los talentos. En la Biblia, talento en sí es una moneda que se usaba, ¿verdad? Los talentos. Por eso uno le entrega 5 monedas, a otro le entrega 2 y a otro le entrega una. ¿Sí? Pero básicamente se pueden entender como una analogía, ¿verdad? Una analogía es una comparación de algo que se parece pero que no es igual. ¿Sí?
Entonces hay una cosa análoga o una cosa idéntica. Una cosa idéntica es igualito, ¿sí? Por ejemplo, tu niño es análogo a ti, ¿verdad? Tiene algo de ti, se parece a ti, pero tiene su propia identidad, tiene su propia personalidad, ¿sí? Pero obviamente tiene de Carla, obviamente tiene de los dos. Es una combinación, tu niño es una combinación de los cromosomas del papá y de la mamá, ¿sí? Físicamente, biológicamente. Entonces, ahora, tu deber, ahorita que es un bebito, es empezar a orar y preguntarle a Dios, ¿por qué me diste este don? Un don es un regalo, ¿sí? Un regalo de Dios. También le llamamos es una gracia. ¿Por qué una gracia? Porque viene la palabra gratis. Es algo que se te da. Tú no mereces ser papá. Carla no merecen ser papá. No es un derecho la paternidad ni la maternidad. Es un regalo. ¿Sí? Que Dios, en su infinita misericordia y su infinita sabiduría, decidió que Giovanni Álvarez fuera papá, ¿sí? Cogió para él, ¿sí? Y Dios da ese regalo a ciertas personas que tienen este llamado. Por ejemplo, yo crecí pensando que iba a ser papá biológico. En mi familia nunca vimos el sacerdocio como algo bueno, desafortunadamente. Entonces, toda la vida, ¿verdad? Mi familia te vas a casar, entonces, pues ahí uno empieza a conocer las chamacas, empieza a tener novias y todo normal. Hasta que yo me acuerdo, decía, bueno, pero ¿por qué no me siento feliz? ¿No? ¿Por qué no me siento? ¿Por qué me falta algo? Obviamente, porque es un don, es una vocación, el llamado al matrimonio. Entonces, si lo ponemos de manera sencilla, ¿qué son los dones? Los dones son regalos de Dios. Así de sencillo. Entonces, un don es algo que vas a recibir y no necesariamente es algo que te mereces. Es algo que vas a recibir, es un don. Ahora, hay cosas que vas a poner en práctica como los talentos, ¿sí? Vas a poner en práctica porque Dios te da un don, por ejemplo, Dios te dio la capacidad de ser fértil. Vas a poder ser papá. Ahora, viene la otra parte. ¿Tienes acaso el talento? ¿Tienes el carisma? ¿Tienes acaso la capacidad de ser papá? No nada más físicamente, ahora es físicamente, pero emocionalmente, sí. Tu deber, ¿verdad? Como en las preparaciones matrimoniales, yo les digo a las parejas siempre, tienes que ser protector y proveedor, sí. Entonces ya tienes el don, ya tienes el regalo de ser esposo, ¿verdad? Tuve el privilegio de celebrar su matrimonio, ¿verdad? Entonces, tuve el privilegio de conocerlos como solteros en el grupo de jóvenes. Tuve el privilegio de ver cómo le proponía a Carla el matrimonio y que te haya dicho que sí, porque tú pudo haber dicho que no, ¿verdad? Imagínese 20 años que me hubiera dicho que no. Exacto, entonces no estuviéramos ahorita aquí, ¿verdad? Entonces, eso fue un don. Si Dios te dio el don, los regalos, y aquí es donde nosotros tenemos que, si nosotros analizáramos todos los regalos, los dones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida, no pararíamos de contarlos. El problema es que muchas veces caemos en el error de ver lo malo, ver lo que no nos gusta, como ahorita la pandemia, ¿verdad? La pandemia es algo que tiene las dos áreas, las dos partes. Tiene la parte horrible y tiene la parte fantástica, ¿sí? Entonces, a veces los dones no los vamos a entender. ¿Quién puede decir, yo le estuve pidiendo a Dios que me diera el don de tener una pandemia en todo el mundo? Si alguien dijera eso, lo linchamos entre todos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque va en contra de la lógica, ¿sí? El dolor lo vemos como algo negativo, pero Dios no lo ve así. Dios lo ve, es una consecuencia del pecado, porque los dones, los regalos de Dios, repito, no los merecemos, se nos entregan esos dones, pero tenemos que cuidarlos, ¿sí? En el momento de tu matrimonio, tú decidiste no ser del montón, decidiste no ser como aquellos muchachos que dicen, vamos a experimentar, vamos a ver si funciona, me voy a vivir con mi novia, a ver si funciona. Y si no funciona, que se vaya, ¿sí? Imagínate, tú le estás dando un regalo, fíjense cómo los dones se transmiten y se reciben y se transmiten. Tú recibes el sacramento del matrimonio. Quiere decir que Dios te regaló una mujer para toda la vida. Dios te la regaló, literalmente, ¿sí? Cuando Dios pensó en Carla, Dios nos dio ese regalo a toda la humanidad.
Pero aparte de toda la humanidad, de ser un regalo ella para toda la humanidad, te la entregó a ti como un talento, como un don a cuidar, ¿sí? Entonces, talentos y dones van unidos, ¿verdad? Y los dones vienen recibidos de Dios, es algo que se te da, pero tienes el talento, el talento lo podemos poner de una manera, porque se pueden usar como sinónimos también, dones y talentos. Pero también se pueden usar como un complemento. Tú recibes el don del matrimonio, pero Dios te tiene que dar el talento para saber cuidarlo. Te tiene que dar las herramientas. Entonces, te tiene que dar la capacidad, en cierta manera, de hacerlo. Ahora, lo interesante de la parábola es que dice Jesús, el reino de los cielos, el cielo, se parece a la persona que el dueño de la tierra, que representa a Dios, que le entrega a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. ¿Por qué hace cinco a los 3? En otro evangelio va a decir, porque va de acuerdo a su capacidad. Sí, va de acuerdo a su capacidad. Sí, hay personas que, por ejemplo, el matrimonio, el error es pensar que todas las personas están llamadas al matrimonio. Y en las familias así, cuando de repente hay una persona soltera y dice la mamá, es que mi hija no se me ha casado. A veces hay que preguntarles, bueno, ¿y ya le preguntaste a Dios si tu hija tiene vocación al matrimonio? ¿Sí? O tu hijo tiene vocación al matrimonio. No todas las personas tienen llamado al matrimonio. Ustedes lo tienen, yo no lo tengo. Así como tú no tienes el llamado al sacerdocio, yo sí lo tengo. Sí, son dones específicos, ¿sí? Entonces son dones, pero bien los talentos. San Agustín tenía una frase. San Agustín es un gran teólogo, uno de los grandes teólogos en la iglesia que tenemos. Y él decía esto, porque él vino de mucho pecado. A mí me gustaba mucho su vida, porque me identifico mucho con todos los santos que son muy pecadores primero, porque eso nos da mucha esperanza a muchos que venimos de la basura, ¿verdad? De mucho pecado. Entonces, San Agustín venía de un desastre. Él hizo la vida imposible a su mamá, lloró demasiado a su mamá, Santa Mónica. Duró muchos años llorando y orando por su hijo hasta que Dios le concedió la gracia de la conversión. Y no solo se convirtió a la vida de Dios, sino que se hizo un gran sacerdote y eventualmente un gran obispo y ahorita es un gran doctor de la iglesia, un gran santo. Pero él era consciente de su debilidad, porque no basta con decir, ya salí del pecado, ya salí de la basura, sino tenemos una lucha de toda la vida. Es una lucha de toda la vida. Hasta que nos moramos, vamos a tener que esforzarnos en cambiar y hacer las cosas bien. Entonces, pero volvemos a esto. Dios da los talentos de acuerdo a la capacidad de la persona. Por eso a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Sí? Ahora, recibimos los talentos, pero hay que dar fruto. Por eso San Agustín decía esta frase. Decía, Señor, eh, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Muy sabias estas palabras, ¿sí? Por ejemplo, sí, sí. Entonces, imagínate, ¿verdad? Tú le dices, Giovanni, Señor, dame lo que me pides. ¿Quieres que sea papá? Ok, dame la capacidad de ser papá. Dame la fertilidad física para ser papá. ¿Quieres que sea esposo? Dame la vocación al matrimonio. Dame la paciencia y el amor que le tengo que tener a mi esposa. Dame todos los dones para que sea mi novia eterna, ¿sí? Dame la capacidad de cuando ni yo mismo me aguante, de aprender a cerrar la boca para no decir algo que lastime a mi esposa, ¿sí? Si tú me lo das, Señor, entonces ahora sí pídeme lo que quieras. Entonces, dame los talentos, dame los dones y ahora sí pídemelo. Pídeme lo que quieras. Pídeme el efecto, básicamente. Pídeme ser buen papá. ¿Ok? Ya me diste el don ya me diste la paciencia, entonces, ¿de qué me va a servir la paciencia? Pues tú nos puedes decir por experiencia propia, cuando tienes que pasarte con el niño cuando está llorando y por nada del mundo se calla, ¿verdad? Cuando tiene hambre, cuando está enfermo, que no sabes ni qué onda, y estás aprendiendo el idioma del niño, donde tú y Carla tienen que ver, ¿verdad? Y no pueden dormir, o sí, etcétera. Sí, ahorita que ya al rato van a empezar ustedes, mira, ya va a dar sus primeros pasitos y van a estar emocionados y al rato van a decir, ya que se pare, ya acuéstate, aplástate, chamaco. Sí, igual cuando, a ver, di papá, di mamá y al rato que ya no se calle, entonces, entonces ya cállate, ya no te aguanto, ¿verdad? Sí, entonces es eso. Ahora, ustedes, ¿verdad? Tú y Carla como papás, pues obviamente primero fueron hijos. Entonces el estudiante siempre tiene que esforzarse en ser buen estudiante para después tratar de ser buen maestro.
porque damos lo que tenemos. Entonces, los dones y talentos van en ese sentido. Por eso escuchamos en los talentos, el que recibió 5 los invirtió y ganó otros 5. El que recibió 2 invirtió y ganó otros 2. Entonces, si seguimos la lógica que seguía con el que tenía un talento, que recibió uno y hubiera invertido y hubiera ganado otro. ¿Sí? Entonces, interesante porque cuando llega el dueño de la vida, el dueño de la tierra, entonces el de 5 le dice, me diste 5, te entrego otros 5. ¿Y qué le dice el dueño? Siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te vas a ser fiel en lo mucho, etcétera. Y luego le dice, pasa al banquete preparado para ti. Cuando viene el de 2, es interesante porque le dice exactamente lo mismo. El de 2 dice, me diste 2, te entrego 2. No le dijo, me diste 2, te entrego 5 como el otro. No, me diste 2, te entrego 2. Y el dueño le dice, muy bien, exactamente las mismas palabras. Buen fiel. Has sido fiel en poco, vas a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Entra al banquete preparado para ti. Entonces, obviamente, sigue la lógica. Si el de uno ya dice, Señor, me diste uno, te entrego uno, le hubiera dicho, excelente, muy bien, siervo bueno. Le hubiera dicho lo mismo. Sin embargo, el otro dijo, te tuve miedo y enterré el talento. ¿Sí? Le hubiera ido peor si hubiera dicho, no, ya me lo gasté. Sí. ¿Sí? Pero aquí está hablando de no se lo gastó. Pensó que lo que estaba haciendo era bueno, pero no. Te doy un ejemplo, volviendo a tu talento, ya que estamos aquí contigo. Ya te dio el don de la paternidad, el don del matrimonio. Ya te dio el don de tener papás. Te dio el don de tener hermanos. Entonces, ya ahorita sabes cómo utilizaste o has utilizado el don de ser hijo o el don de ser hermano. Apenas estás aprendiendo el don de ser tío y el don de ser cuñado, el don de ser papá y de don de ser esposo. Son regalos y en cada uno tienes que poner tus talentos, tus dones, tus herramientas, tu capacidad para poderlo poner al servicio de los demás, ¿sí? Porque vas a ser el tío buena onda o el que les caes mal a tus sobrinos, ¿sí? Vas a ser ahorita, por ejemplo, ya puedes decir, eres hijo que aprendes a respetar a tus papás, a amarlos, a cuidarlos. Ahorita ya puedes empezar a darte una idea de lo que tus papás vivieron contigo cuando tú naciste, ¿sí? Entonces, ahorita ya estás entrando en una madurez nueva donde empiezan las frases célebres como, ahora entiendo a mi papá. Ahora entiendo que no son enchiladas, ¿verdad? Ahora entiendo qué es esto. Entonces, eh, eso es algo fascinante, ¿verdad? Regresamos a la pandemia. La pandemia es fascinante. Es algo que nos atrevemos a decir desde los ojos de Dios. Es algo muy hermoso. No en sí la pandemia, sino los efectos de la pandemia de la parte buena. Porque, repito, está la parte horrible, que son las enfermedades y las personas que están muriendo. El encierro, el no saber qué hacer, el miedo, todo eso es la parte horrible. Pero es como la cruz de Cristo. La cruz es un regalo que Dios nos dio a la humanidad, pero desde el punto de vista así pleno es algo horrible, era una sentencia de muerte, era una tortura horrible, pero desde el punto de vista de Dios era un gran regalo para la humanidad, porque el efecto, ¿cuál era? El perdón de nuestros pecados, especialmente los que venimos de la basura. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el don más importante que la humanidad ha recibido? Dios. Dios es el don más grande que yo era de los que creí, ¿verdad? Yo era medio ateo, yo creía que esto de la vida de la iglesia y la vida, especialmente la vida de Cristo, yo decía, eso se me hacía como un cuentito de hadas nada más. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces somos católicos o crecemos católicos y no sabemos poner en práctica esos dones, esos regalos que Dios nos ha dado. Nos dieron el regalo del bautismo y no lo sabemos valorar. Si supiéramos la dignidad que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Piensa, si ahorita tu niño, ah, Santiaguito, ¿verdad? Si tu niño ahorita tuviera la capacidad y Dios le dijera, Santiago, te voy a explicar esto.
yo decidí en mi gran sabiduría que tenías que existir. Decidí que este mundo necesitaba una persona más con estos talentos, con estos dones y con estas limitaciones. Santiago, decidí que existieras tú. Y te voy a dar esta personalidad y te di esto y te di esto, etcétera, etcétera. Y una vez que ya pensé, ok, esta es la persona que vas a existir, ahora tengo que buscar a quién se lo voy a entregar. Este gran talento, este gran don, de entre todos los hombres y mujeres del mundo, literalmente los millones y millones de hombres y mujeres en el mundo, ¿a quién se lo confío? Y decidió que fuera Giovanni y Carla. Sí, si tú conocieras y profundizaras, Giovanni, en este don que Dios te dio, donde otros hombres que no podemos tener a otra vocación, o sea porque algunos son estériles, o sea porque tienen la vocación a vida soltera, pero entre toda su sabiduría, Dios vio tu caminar, Dios vio tu corazón, Dios vio tus intenciones, ¿sí? Dios ha visto tus dones y tus limitaciones, Dios ha visto tus logros, tus fracasos, tus miedos, tus alegrías, Dios ha visto todo y decidió confiártelo como hombre, así como cuando Dios tuvo que escoger a qué papá le voy a entregar a mi hijo para que lo cuide. ¿A qué papá le voy a confiar que le enseñe un trabajo para que se haga muy hombre mi niño? Porque no, mi hijo es Dios. Mi hijo no ha aprendido a ser humano, a ser un ser humano. De entre todos los hombres, Dios escoge a San José, a un carpintero. Y Jesús tenía que ser, dice los evangelios, cuando se les pierde en el evangelio de San Lucas, se les pierde el niño Jesús en el templo. Y la Virgen le da su regañadota. ¿Verdad? ¿Por qué nos has hecho esto? Aunque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Serás el Hijo de Dios, pero ¿por qué nos hiciste esto, chamaco? ¿Sí? Entonces, en su humanidad, Jesús tuvo que ser humilde y entender y pedir perdón, perdóname, mamá, ¿verdad? En ese momento le salió lo Dios y dijo, ¿pero por qué me buscaban? ¿Que no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Sí. Y dice el Evangelio, la Virgen y San José no entendieron eso. Y ya se lo llevaron y dice, y entonces se fue con ellos a Nazaret, donde creció y fue obediente, se sometió a ellos. Sí. Entonces, por eso los dones y talentos, entre más conozcamos qué es lo que Dios nos ha dado, vamos a profundizar. ¿Y sabes cuál es uno de los efectos, Giovanni? Cuando entre más profundizamos en lo que Dios nos ha dado, se termina una de las cosas que hay mucho en la sociedad, que es uno de los pecados capitales. Se termina la envidia. La envidia nace de la ignorancia de la persona de sí misma, ¿sí? Cuando tú no te conoces, tienes envidia de los demás, porque quieres ser como los demás, porque quieres tener lo que tienen los demás, las cosas. Pero si te das cuenta que Dios te ha dado una capacidad única, ¿verdad? Y como estamos hablando con jóvenes, imagínate que Dios te regala un 4x4, una camioneta 4x4, grande, con llantas grandotas y todo eso. Excelente. Ahora tú, ¿qué vas a pensar cuando tengas esa camioneta? ¿Dónde la meto? ¿Ah? ¿Dónde me meto? ¿La terracería, la tierra, la playa, donde sea? Porque es 4x4, sí. Entonces, de acuerdo a la capacidad de la camioneta, del carro, es como lo vas a usar. Pero no te vas a poner a jugar a las carreras con un carro deportivo, porque vas a perder. Ahora, tú te subes a tu 4x4 y te pones a un lado del freeway con otro que tiene un carro deportivo y empiezas, es que le tengo envidia porque yo quisiera hacer un carro. Y el otro carro está pensando al revés. ¿Cómo me gustaría meterme a la arena? ¿Cómo me gustaría embarrarme? ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría Entonces, así somos las personas. Cada persona tenemos dones y talentos específicos. Tu deber como papá, ¿verdad? Es orar y preguntarle a Dios. Tienes que hacerle preguntas existenciales, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas existenciales que le tienes que hacer a Dios es, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué me escogiste a mí para ser papá de Santiago? ¿Por qué yo, Señor? Tú me conoces, ¿no? Salmo 138. Señor, tú me conoces. Sabes cuando me siento, me levanto. Desde lejos conoces mis pensamientos. Tú me conoces.
¿por qué a mí? ¿Sí? No tienes idea cuántas veces yo le pregunto a Dios lo mismo de mi vocación. ¿Por qué me escogiste para ser sacerdote? Sí, muchas veces me llega, porque obviamente viene mi pasado en mi mente y las consecuencias, y yo digo, y me siento el peor sacerdote del mundo. Me siento de lo peor y yo no debería haber sido sacerdote, y así me entran los traumas, ¿verdad? Todo el rollo. Así es que, ¿cómo ves? No, pues muy bien. Pues ya las preguntas que le tenía, pues ya me las contestó prácticamente. Una de las preguntas que tenía era el por qué muchas veces ¿cómo lo puedo poner? Como nos queremos comparar con los demás, ¿no? O sea, de que como usted dijo, ¿por qué él sí tiene esto y yo no tengo esto? No es como que Dios te lo está negando a ti, simplemente tú lo puedes tener, pero no tienes que hacer exactamente lo que esa persona hizo. O sea, por decir, no sé, por decir, que, no sé, un Una, negocio, ¿no? pero De cualquier cosa, ¿no? Probablemente yo puedo tener el éxito que esa persona tuvo, pero yo no tengo que poner un negocio. Yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Como esto, hablar con la gente o poner un negocio que sea de otra cosa o lo que sea, ¿no? O sea, no todos somos iguales, porque pues no todos somos iguales y no tenemos que hacer lo mismo para obtener el mismo resultado, ¿no? Por eso los dones y talentos son diferentes. Oh, exacto, exacto. Y una de las cosas que no nos ponemos a pensar también es que parte de los dones que Dios nos da también son cosas que no debemos tener. Eso es un don también. Sí, entonces no todos estamos llamados a tener todo. Por ejemplo, cuando Dios nos crea, no nos puede dar todos los talentos. Sería ilógico, porque si Dios te da todos los talentos, entonces te llenarías de soberbia. Yo me llenaría de soberbia. Sí, la capacidad de no tener ciertos dones es para aprender lo que soy y lo que no soy. Esa es la virtud de la humildad, ¿sí? La humildad es eso, saber conocer quién soy y quién no soy, ¿sí? Te doy el ejemplo en las parroquias, cuando una persona canta horrible, ¿verdad? Muchos de nosotros Rubén, no tenemos el don de cantar solos, Rubén. ¿sí? Y hay personas que cantan hermoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, esto se da en las parroquias, ahí es cómico, pero sí pasa, una persona que dice, yo le quiero cantar a Dios y quiero ser parte del coro, pero no sabe cantar? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Esa persona tiene que entender que no puede ser parte del coro, aunque quiera ser parte del coro, porque no ha recibido el don para cantar, no ha recibido el talento para poder cantar. Pero puede ser muy buena esa persona para leer. No todas las personas saben leer muy bien. Yo estaba en una parroquia donde había una persona que cada vez que le tocaba leer, era lector. Híjole, yo temblaba cuando esa persona leía, porque yo creo que tenía dislexia, porque ¿Era yo, cambiaba padre? las palabras. ¿Era yo, ¿Eh? padre? ¿Era yo? No, no, no. No, no. No, si no te lo dijera. Porque yo fui lector, acuérdese. Sí, sí, ya sé, pero no, no. No, no, entonces es eso. Entonces hay que saber los talentos y los dones, ¿verdad? Las personas, repito, eso que dijiste es muy importante. Una de las cosas que más daño nos hace precisamente es compararnos, ¿sí? Entonces tú tienes que aprender, porque si al rato Dios te da otro hijo, otra hija, tienes que aprender a no compararlos. Tienes que aprender a saber comprender la unicidad, la persona es única, ¿sí? Entonces, si Dios te da otro niño, por ejemplo, y le pones ahora sí Giovanni, ¿verdad? O le pones el nombre que quieras. Pero si tú tienes dos niños varones, no puedes pensar que son iguales, aunque nazcan de ti y de Carla, no son iguales, tienen sus propias personalidades. Siempre recuerden eso y ojalá que todos los papás entiendan eso. La vida no la crean los papás. Tú no creaste la vida. Fue un don. ¿Sí? El que crea la vida es Dios, la crea de la nada, Dios crea a la persona, pero ha decidido confiar este talento, este don a ustedes. Entonces Dios crea la vida a través de ustedes, ¿sí? Por eso a ustedes no se les llama creadores, se les llama procreadores, ¿sí? Entonces Dios los utiliza como herramienta, como instrumentos para que Él pueda crear la vida. Es como nosotros los sacerdotes.
cuando una persona se confiesa con nosotros, el sacerdote no le está perdonando los pecados. Es Dios el que le perdona los pecados a la persona. Cuando nosotros celebramos la misa, nosotros no estamos consagrando, cambiando el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Nosotros no lo estamos haciendo. Lo está haciendo Dios, lo está haciendo el Espíritu Santo en ese momento. Cuando tú le dijiste a Carla, ¿verdad? Y yo soy testigo porque estaba ahí. Cuando le dijiste, la tomaste y la miraste a los ojos, le dijiste, yo te acepto como mi esposa. Fue la primera vez que le llamaste esposa, ¿sí? Ay, te acepto como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y ella te dijo lo mismo. Si ustedes pudieran ver con los ojos del alma, con los ojos de Dios, hubieran visto una unión mística entre ustedes dos, una unión profunda, donde se crea un nuevo ser en medio de ustedes, ¿sí? Hay una nueva persona que Dios crea en ustedes dos. ¿Sí? A los ojos nuestros eres Giovanni y Carla. A los ojos de Dios ya hay una persona única, nueva entre ustedes, mística, ¿verdad? Entonces, son dones, pero tú tienes que cuidar estos dones. Entonces ahí es donde viene, no te puedes comparar. Claro, el éxito son efectos. Éxitos son regalos, pero también los fracasos son regalos, ¿sí? Lo importante es ir aprendiendo de lo bueno y lo malo que vamos a pasar, porque al final de cuentas, tu hijo, esa es la parte scary, ¿verdad? Para ti. Eventualmente tu hijo te va a observar, sobre todo en la adolescencia, cuando ya sepa que no eres el Superman que él pensaba que eras, ¿sí? Cuando tu hijo te vea, eventualmente va a tomar una decisión para el resto de su vida. Y esa decisión va a ser vinándote a ti, analizándote, porque ya te estudió como rayos X. Él te va a estudiar y va a decirse a sí mismo, una de dos, ¿quiero ser como él o no quiero ser como él? No quiero hacer lo opuesto. Exacto. Si tienes una niña, Ujú. ella te va a mirar y si está llamada al matrimonio, ella va a decir, quiero un esposo como él o que no se parezca a él. ¿Sí? Tú tienes una niña, tú vas a ser su primer hombre en su vida. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una niña, vete preparando para los 15 años de una vez. Eso es Ve lo que ahorrando para el gran misterio, ¿verdad? De los hombres que nunca entendemos eso, pero bueno. Eh, imagínate que tú estás bailando el vals con tu quinceañera y ella te va a preguntar, papi, ¿cuánto amas a mi mamá? ¿Por qué? Porque es la etapa del romance para ella. Y ella va a querer saber todas las historias de ustedes dos y le va a fascinar, papi. Entonces, platícame cuando pediste matrimonio a mi mami. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Qué sentiste? Tell me everything, ¿verdad? Dime todo, etcétera. que te Sí, dijo, padre, entonces, un día antes. exacto, exacto. Sí, entonces, esos son los dones. Ojalá entonces que en esta plática que tuvimos o que hemos tenido, veamos, ¿verdad? Los dones, entonces si resumimos, los dones son de Dios. Los talentos son de Dios, pero Dios nos los permite tener para ponerlos en práctica. Eso en la escritura es cuando Jesús dice, tienen que dar fruto. ¿Sí? Y eso es lo que dice aquí, el que tiene 5, que dé 5, el que tiene 2. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la capacidad. En otro evangelio dice, algunos van a dar el 100, otros el 60 y otros el 30%. Y ese grupito, los tres, es tan excelente para Dios. No todas las personas tienen la misma capacidad, entonces nosotros los sacerdotes somos distintos, ¿verdad? No tenemos los mismos dones, somos distintos, ¿verdad? Entonces igual las parroquias en las que he estado, cada parroquia es distinta, ¿verdad? Apenas que llegué aquí a San Juan de la Cruz y apenas los estoy conociendo y luego ya me dieron una pandemia, entonces no sé, tengo que aprenderlos ahorita a conocer por línea, ¿verdad? Ok, sí, ahorita pues me acordé de cuando tuve a Santi por primera vez en los brazos, ¿no? De lo que dijo usted que dijo San Agustín, que le dije, Señor, yo no sé por qué a mí, pero yo sé que me vas a ayudar. Y lo he platicado con varios amigos que cuando dije eso, el miedo así, ¡pum!, se fue. O sea, todas las dudas, todo el miedo, todo lo que sentía antes de, así desapareció. Porque da miedo, o sea, el ser, pues, o sea, da miedo, pues me tengo que encargar de esta criaturita
y le voy a rendir cuentas a Dios por lo que Él haga. Y no sé, como que me entró como el pum, como que se prendió el foco y dije, pues sin Dios, pues tú me lo mandaste, tú me vas a ayudar, me vas a mandar lo que ocupe para que este niño sea la persona que quieres que sea. Y ya. Y ahí en serio, los miedos, dudas, todo así, pum, desapareció. Y hasta la fecha, pues no lo he sentido, ¿no? No sé, se me hizo muy, ahorita que dijo la San Agustín, pues me acordé. Y no sé, Es cierto, es cierto. Es algo. Ahora, acuérdate de que Dios te permite diferentes momentos. Hay una escuela, ¿verdad? Hay una escuela que vas a hacer. Mucha gente de una vez para que te pongas trucha, por eso la escritura es muy importante. Esto que estás haciendo es muy importante. Tienes que leer la Biblia. Porque yo me he encontrado con muchos papás que dicen, padre, es que nadie me enseñó a ser papá. Y yo ahí siempre les digo, pues pónganse a estudiar, ¿verdad? Entonces, exacto, la escritura nos habla de cada evangelio, de qué manera Dios quiere que Dios nos dice, el reino de los cielos se parece a una persona, a un hombre que escucha mis palabras, dice, si ustedes escuchan mis palabras y las ponen en práctica, dice, se parecen a un hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿sí? Con fundamentos sólidos. ¿Sí? Entonces, dice, y cuando vengan las corrientes, no dijo si algún día, no, cuando vengan las corrientes, cuando venga la tempestad, va a venir, te guste o no te guste, a todos nos va a pasar alguna tempestad, algún momento, en otro. A veces va a pensar que, como decimos, ya, si no llueve, llovizna, a veces pensamos una cosa tras otra, pero lo que acabas de decir es muy cierto, el don de la capacidad, ¿sí? Hay una parte importante de nuestra fe y de la escritura es donde dice, Dios nunca nos va a probar más allá de nuestra capacidad. Entonces, Dios nos da los talentos, no te va a probar más allá. Por ejemplo, todo lo que vas a pasar de aquí a cuando Santi tenga 20, 30 años. Si ahorita regresara, ¿verdad? Viniera del futuro Giovanni en 20 años más, te dijera, prepárate, men, porque vienen cosas fuertes, vienen cosas difíciles y vienen cosas extraordinarias. Entonces, Dios no te va a mostrar ahorita todo lo que vas a enfrentar, te lo va a dar paso a paso, de acuerdo a la capacidad. Esos son los dones y los talentos, de acuerdo a la capacidad. Yo ahorita voy para el próximo mes, cumplo 19 años de sacerdote. Y si yo puedo platicar conmigo de cuando yo empecé a ser sacerdote hace casi 19 años, córrele, yo le córrele. dijera al compa, ¿sabes qué? Cuídate, prepárate, haz esto, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender, por eso es una vida de ir alimentando nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ser proveedor y protector, tu responsabilidad es, ok, Dios te dio un matrimonio, te dio una familia, literalmente, entonces tú tienes físicamente que ser proveedor materialmente. Tu familia tiene que tener alimento, vestido y casa. ¿Sí? ¿Dónde vivir? ¿Qué comer? Tiene que tener esas tres cosas, ¿verdad? Entonces, si tú dices, ok, eso es lo básico, ya lo demás es extra, pero lo básico es tu responsabilidad. Tengo que buscar que tengan un techo donde dormir, tienen que tener que ponerse ropa y que comer. Esas tres cosas. Entonces eso es lo material, pero luego viene lo emocional. Ok, como ahorita lo que me decían, ¿verdad? Que te preguntaba ahorita, y ustedes me dicen, salen como novios, pero ahí a la sala, ¿verdad? Entonces, claro, tú eres responsable que Carla descanse emocionalmente, no solamente físicamente, eres responsable porque una mujer es multidinámica, multitasking, hace muchas cosas al mismo tiempo. Entonces las mujeres por naturaleza se pueden sentir que el esposo no les ayuda, que el esposo no las valora. Ese es el trauma natural de la mujer. Pero no es porque estén mal ellas, es porque como hacen tantas cosas al mismo tiempo, el hombre, nosotros no nos enfocamos en tantas cosas al mismo tiempo y la mujer quiere que el hombre le ayude al mismo nivel que ellas hacen las cosas. No se puede. Entonces, ahí es donde la mujer tiene que entender, tiene que empezar a ver cuáles son los talentos de mi esposo. ¿Sí? Entonces, un hombre tiene que conocer, ok, la mujer, qué dones y qué limitaciones tiene. ¿Sí? Yo siempre le digo a la mujer, las mujeres tienen muchísimos dones, pero hay una limitación natural en la mujer. Siempre tienen esa necesidad de sentirse, querer sentir protegidas. Es una necesidad natural. Los hombres por naturaleza no necesitamos sentirnos que nos protejan.
Pero el hombre por naturaleza tenemos una necesidad, es necesidad de sentirnos motivados. Necesitamos encontrar una motivación. Entonces ahí es la mujer, su papel importante. La mujer es la que mantiene, la que dice, en ese caso, mantiene la motivación, ¿verdad? Vamos, tú sí puedes. Por eso la frase famosa, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, tienes que tener, incluso los que no estamos casados, tenemos que tener mujeres que nos motiven. En este caso, para mí es mi mamá, mis hermanas, ¿verdad? Amigas que tengo, religiosas. Sí, hay mujeres que nos motivan, échale ganas, vamos adelante. Sí, entonces son dones que cada quien tenemos, pero tú tienes que protegerla. Entonces, Carla se tiene que sentir protegida. Entonces tú tienes que pensar, ok, tengo que ser proveedor emocional, tengo que protegerla, ¿verdad? Tengo que ver, ok, ¿cómo puedo demostrar? Tienes que ser el novio eterno. ¿De qué manera la puedo conquistar hoy? Hoy, ¿de qué manera ella se tiene que sentir que le voy a dar un detalle? Entonces, un papelito, una hojita, sí. Entonces, Dios le da al hombre esa capacidad de ser espontáneo, de esa capacidad de inventar cosas para conquistar. Si no, no conquistaría a la muchacha, ¿verdad? Pero hay que seguirlo poniendo en práctica. Entonces, lo mismo es con tus hijos, ¿verdad? Empieza a pensar, ¿verdad? Si a tu hijo Santi le gustan los chocolates y al que sigue no le gustan los chocolates, no les des chocolates a los dos, ¿verdad? Dales lo que cada uno le gusta, pero también enséñalos a sus limitaciones, ¿verdad? Y yo termino con esto. Acuérdate que al hombre, especialmente que tienes un niño, acuérdate que cuando al hombre se le da todo, lo hacemos inútil. ¿Verdad? Entonces, quieres hacer un hombre bien hecho de tu niño, aprende a darle dones y limitaciones. No cometas el error de muchos papás de pensar, le voy a dar todo lo que yo no pude tener. No, hay que darle limitaciones también para que aprenda Enséñale lo que a nunca te ganarse las enseñaron, ¿no? cosas. Ujú. Mejor enséñale lo que nunca te enseñaron. También, Es lo que exacto, yo, es la exacto. manera en la que yo quiero educar a Santino, que a mí no me enseñaron el seguir a Dios desde chico, pues lo va a tener en el camino, ¿no? Desde chico a mí no me enseñaron a, no sé, cualquier cosa, ¿no? Poner un negocio. Le voy a enseñar a Santi que puede poner un negocio, sea su talento, no sea su talento, que hay diferentes formas que puede. A mí todavía recuerdo cuando estaba chico, que mi papá me decía, es que tú no puedes jugar fútbol. Y nunca no sé, como que siempre me limitó pues a jugar, ¿no? Porque pues Cristian sí jugaba y Cristian era bueno. Pues ya eran medio maletos, ¿no? Pero pues me gustaba. Y Claro, siempre crecí con eso de yo no soy bueno, yo no soy bueno. Y pues ya ahorita, cuando puedo, voy y juego y cualquier claro, cosa, ¿no? claro, Simplemente es claro. el no ponerle como barreras tontas, se le puede decir. No sé, no sé. Claro, pero precisamente ahí es donde viene la experiencia, ¿verdad? Ujú, Donde, por ejemplo, tú, algo que te va a pasar y le va a pasar a todos los papás y les pasa a todos los papás es, vas a cometer errores. sí, Entonces, vas a tener que tener la humildad de reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, esto es algo clave, lo que para ti es importante no necesariamente va a serlo para tu hijo. ujú, Sí, entonces, si ahorita que pusiste ese ejemplo, si de repente un día Santiago te dice, no, papá, a mí no me interesa poner un negocio. ujú. Y tú, es como, Ni modo. exacto. Entonces ahí es donde viene la pregunta que tú le vas a hacer es, entonces, ¿qué te interesa? A ver, vamos a descubrir cuáles son tus intereses. Sí, sí. ¿Sí? Tu meta no es que tu hijo se haga rico, popular, famoso, eso, no, ni que ponga negocios. Esa no es tu meta. Tu meta es que logre todo el potencial máximo de su vida, ¿sí? Así como tú a lo mejor no eres muy bueno para el fútbol, pero que jugaras fútbol, no importa si eres maleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vas aprendiendo es, ok, ¿qué puedo aprender de esa experiencia? ¿Sí? Ahora, si tú dices, ¿verdad? Es que yo quiero jugar como mi hermano, no, porque te estás comparando y no tienes el mismo talento del fútbol que tiene tu hermano. Y tu hermano no tiene talentos que tú tienes, ¿sí? Entonces, así estamos todos. Entonces, esa es la meta de la sabiduría. Entonces, por eso yo te felicito porque lo que estás haciendo, ¿verdad? Y te repito, ¿verdad? Y repito a los que nos están viendo, este muchacho es de mucho potencial, ¿verdad? Y es de los que pueden transformar el mundo. Entonces, yo te agradezco mucho, Giovanni, por esto y
sigue adelante, para seguir adelante, prepárate, ora, ¿verdad? Van a venir momentos difíciles. Acuérdate que una de las universidades que tienes que ir se llama Children's Hospital, ¿verdad? El hospital de los niños, esa es una de las universidades que los papás tienen. Es una de las carreras más difíciles cuando te toca ir a llevar al niño al doctor y quisieras tomar su lugar y no lo quieres ver enfermo, no lo quieres ver que se descalabró, ¿verdad? O que se cayó, y sobre todo cuando se te cayó a ti y que te sientes el peor criminal del mundo, ¿sí? Esas escuelas, esas carreras, esas clases, de una manera o de otra las vas a enfrentar, ¿sí? Entonces, pero yo puedo decir con este ejemplo que di, tú y Carla están construyendo sus vidas sobre la roca. ¿Por qué? Porque decidieron, la frase célebre, no ser del montón, Padre Mora. decidieron construir su vida desde el principio con el sacramento del matrimonio. Entonces, literalmente tu hijo nace dentro de un sacramento del matrimonio. Sí. Y eso ya es un regalo que le dieron ustedes dos, ¿verdad? Es decir, nace dentro de un matrimonio que fue bendecido por Dios. Eso es un regalo, ¿verdad? Todos los niños es un regalo, incluso los que nacen donde no hay matrimonios. Pero especialmente es una bendición especial, ¿verdad? Un talento, un don, eso. Así es que, pues me da mucho gusto estar contigo y esperemos que sigamos adelante en este camino, ¿eh? Bueno, padre, pues muchas gracias por darse el tiempo, ¿no? Y que fue así tan repentino de que le dije literal hace que 4 días y me dijo, sí, vamos a hacerlo y pues nada, pues muchas gracias por tomarse el tiempo y gracias por todo lo que me ha enseñado, porque como dije, ¿no? Usted es una pieza fundamental al hombre que soy hoy. Te lo digo de todo corazón, honestamente. Y muchas gracias porque sé que usted ora por nosotros, así como nosotros oramos por usted. Así que muchas gracias y que Dios me lo siga bendiciendo. Y ya que acabe esto, pues nos vamos por unos tacos. ¿Qué le parece? Es Es todo. Sí, esperar. no, no, ya dijiste. No, hombre, es lo que estoy esperando, ¿verdad? No, yo a ustedes los quiero mucho y repito, eh, siempre he tenido es un don que Dios me dio el creer en los jóvenes, ¿sí? Porque es parte de también, así como dijiste del fútbol tuyo, para mí yo crecí donde no mucha gente creyó en mí cuando yo era joven. Algunos sí, otros no. Entonces eso te marca. Entonces, quieres hacer lo que no hicieron contigo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sí, un error es decir, no, voy a darles en la torre como me dieron la torre a mí en unas cosas. No, no, es al revés, ¿verdad? De las cosas que supimos que nos faltaron, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa nunca me hablaron de mi vocación al sacerdocio. Entonces, ahí yo te voy a poner eso, ¿verdad? Tienes que hablarle a tu niña, a tus niños de chicos, de que hay 3 caminos para ir al cielo, ¿verdad? Solteros, casados o consagrados a Dios. Y Dios es el que escoge, no nosotros. Por eso se llama vocación. A lo mejor después hacemos un tema sobre la vocación, ¿verdad? Bueno, bendiciones a todos y que el Señor los acompañe. Gracias, Giovanni, por tu invitación. Gracias, padre. Muchísimas gracias de nuevo y recuerden que venimos a este mundo a vivir para inspirar.